¿Cuál es la probabilidad de que tu paciente sea COVID positivo? Clase preparada por el Dr. Michael Glick de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buffalo y traducida al español por la doctora Flavia Lamberghini, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Illinois. Los prestadores de salud y los pacientes siempre queremos saber que podemos confiar en la precisión del resultado de un test de laboratorio. Esto nunca ha sido más cierto que ahora, dada la atención en las pruebas COVID como una estrategia para detener la propagación de la pandemia. En este video intentaré explicar cómo interpretar los resultados positivos y negativos de los tests, es decir, cuál es la probabilidad de que un resultado positivo de un test sugiera que un paciente está realmente infectado, y cuál es la probabilidad de que un resultado negativo sugiera que un paciente no está infectado. En este video no abordaré las razones para realizar una prueba COVID-19 en un entorno dental, ni hablaré de los méritos o inconvenientes de realizar dicho test en un consultorio odontológico. Hemos abordado estos dos temas en una presentación anterior que ya está en YouTube. En cambio, en este video intentaré explicar cómo interpretar los resultados positivos y negativos de los tests, aunque solo hablaré sobre la prueba de antígeno. Los mismos principios para interpretar los resultados de este test son válidos cuando se realizan pruebas para detectar anticuerpos. Hay tres variables o factores que afectan la forma en que se puede interpretar el resultado de un test. La prevalencia es la cantidad de enfermedad presente en un momento determinado. Una foto instantánea que muestra cuántas personas de una población tienen la enfermedad y cuántas personas no la tienen. Por ejemplo, la prevalencia del 2% de una enfermedad significa que en una población de 10.000 personas, 200 personas tendrán la enfermedad, y 10.000 menos 200, las 9.800 personas restantes, no tendrán la enfermedad. Si evaluamos a las personas infectadas, ¿cuál es la capacidad de un test para detectar a los que realmente están infectados? La capacidad de un test para detectar quién está realmente infectado se denomina sensibilidad y se mide como el porcentaje de cuántos casos positivos verdaderos puede detectar un test teniendo en cuenta todos los casos infectados. En otras palabras, la sensibilidad es la probabilidad de que una persona con la enfermedad dé positiva a un test. Si se evalúa a 200 personas que tienen una enfermedad con una prueba de sensibilidad del 90%, el 90% de las 200 personas, o sea, 180, testearán positivas. Este es un resultado positivo verdadero, mientras que las 20 personas restantes que padecen la enfermedad testearán negativo. Esas 20 personas son las denominadas falsos negativos, es decir, aunque estas personas están infectadas, tienen el rótulo falso de no tener la enfermedad. La especificidad es la probabilidad de que una persona sin la enfermedad teste negativo. En otras palabras, la especificidad de un test es la capacidad del mismo para detectar quién entre las personas no infectadas realmente no lo está, y se mide como el porcentaje de cuántos casos negativos verdaderos puede detectar el test entre todas las personas no infectadas. Por ejemplo, si 9.800 personas que no tienen la enfermedad se testean con una prueba de especificidad del 80%, el 80% de 9.800 personas, o sea, 7.840, obtendrán un resultado negativo. Este resultado se denomina verdadero negativo, mientras que las 1.960 personas restantes sin la enfermedad testearán positivo. Este resultado se llama falso positivo, es decir, que aunque estos individuos no estén infectados, serán etiquetados falsamente como positivos. Para minimizar los falsos positivos y negativos, queremos utilizar una prueba con una alta sensibilidad, que reduzca la posibilidad de obtener un resultado falso negativo, y una alta especificidad, que reduzca la posibilidad de obtener un resultado falso positivo. Los laboratorios a menudo informan la sensibilidad
y especificidad analítica de un test. Sin embargo, estos números representan la precisión de la prueba en condiciones ideales de recolección de muestra, en pacientes con altas cargas virales o en aquellos con ausencia total de exposición. La sensibilidad y especificidad en condiciones reales son en general más variables. Un valor predictivo positivo es la probabilidad de que una persona con un resultado de test positivo realmente tenga la enfermedad. Un valor predictivo negativo es la probabilidad de que una persona con un resultado de test negativo no tenga la enfermedad. Conocer la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad permite el cálculo de valores predictivos positivo y negativo. Estos valores pueden responder a la pregunta planteada al comienzo de la presentación: ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente infectado si tiene un resultado de test positivo? Y si el resultado del test es negativo, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente no esté infectado? En los próximos slides voy a explicar estos términos con la ayuda de algunos gráficos. En estos ejemplos trataré de determinar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo. Más adelante, cambiaré el punto de vista a un escenario más pragmático, en el que, dada una cierta prevalencia, sensibilidad o especificidad, se puede inferir el valor predictivo positivo y negativo. Supongamos que hay 100 personas que están siendo testeadas. Una figura negra representa a una persona sin el virus y una figura roja representa a una persona con el virus. En este ejemplo, 20 personas están infectadas y 80 no lo están. Esto representa una prevalencia del 20%, 20 personas infectadas en una población de 100. Un fondo azul representa un resultado positivo al test, mientras que un fondo amarillo representa un resultado negativo. Una figura roja sobre fondo azul representa una persona infectada con un resultado positivo al test, un verdadero positivo. Una figura roja sobre fondo amarillo representa una persona infectada con un resultado negativo al test, un falso negativo. Una figura negra sobre fondo azul representa a una persona sin el virus con un resultado positivo al test, un falso positivo. Y una figura negra sobre fondo amarillo representa a una persona sin el virus con un resultado negativo al test, un verdadero negativo. En este escenario, 30 personas dieron positivo al test del virus. Y 70 personas dieron negativo. De las 20 personas infectadas con el virus, 15 personas testearon positivo, los verdaderos positivos. Aquí se representan como las figuras rojas con un fondo azul. Y 5 testearon negativo. Son falsos negativos porque en realidad son personas que están infectadas. Son las figuras rojas con fondo amarillo. Como mencioné anteriormente, la sensibilidad es el porcentaje de todas las personas que tienen el virus y testean positivo. Los verdaderos positivos sobre, otra vez, los verdaderos positivos más los falsos negativos. La sensibilidad del test en este ejemplo es 15, los verdaderos positivos, sobre los 15 verdaderos positivos otra vez, más los 5 falsos negativos, lo que equivale a 0,75 o al 75%. De las 80 personas sin el virus, todas las figuras negras, 65 personas testearon negativo. Estos son los verdaderos negativos, las figuras negras sobre un fondo amarillo. La especificidad es la proporción de todas las personas que no tienen el virus y testean negativo, o sea, los verdaderos negativos, en nuestro ejemplo 65,
sobre, otra vez, los verdaderos negativos, los 65, más los falsos positivos, 15. Y 15 dieron positivo. Estos son los falsos positivos del test, representados por las figuras negras sobre un fondo azul. En este ejemplo, la especificidad del test equivale a 0,81 o al 81%. Tenemos 20 personas infectadas con el virus. 15 de ellas testearon positivo, figuras rojas sobre fondo azul, y 5 testearon negativo, figuras rojas sobre fondo amarillo, dándonos una sensibilidad del 75%. 80 de cada 100 personas no tienen el virus, figuras negras, y 65 testearon negativo. Son los verdaderos negativos, figuras negras sobre fondo amarillo, mientras que 15, aunque no tienen el virus, testearon positivo. Son los falsos positivos, figuras negras sobre fondo azul, dándonos así una especificidad del 81%. Un valor predictivo positivo es la proporción de resultados positivos verdaderos con respecto al número total de resultados positivos, o bien todos los resultados positivos verdaderos del test sobre todos los resultados positivos verdaderos más los falsos positivos. El valor predictivo positivo responderá a la pregunta: si obtenemos un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea verdaderamente positiva? El valor predictivo positivo en nuestro caso fue del 50%. Teníamos 15 personas que eran verdaderos positivos, dividido las 15 personas verdaderos positivos más los 15 falsos positivos. Por lo tanto, solo hay un 50% de probabilidad de que el resultado positivo del test realmente provenga de un test de una persona infectada y un 50% de probabilidades de que el resultado provenga de un test de una persona no infectada. Un valor predictivo negativo es la proporción de resultados negativos verdaderos con respecto al número total de todos los resultados negativos del test. El valor predictivo negativo responderá a la pregunta: si obtenemos un resultado de test negativo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea realmente negativa? En nuestro escenario, el valor predictivo negativo fue 70 sobre 70 más 5 igual a 0,93 o al 93%. O dicho de otra manera, existe un 93% de posibilidades de que un resultado negativo del test provenga de testear a una persona no infectada y un 7% de posibilidades de que el resultado negativo provenga de testear a una persona infectada o a un falso negativo. Veamos qué sucede con los valores predictivos positivos y negativos si mantenemos constante la sensibilidad y la especificidad del test, pero cambiamos la prevalencia. En este ejemplo, la prevalencia es del 20%, la sensibilidad del 80% y la especificidad del 90%. Aquí obtenemos un valor predictivo positivo de 66% y un valor predictivo negativo de 94%. O sea que existe una probabilidad del 66% de que un resultado positivo de la prueba provenga de una persona infectada y una probabilidad del 94% de que un resultado negativo del test provenga de una persona no contagiada. Cambiemos ahora la prevalencia del 20 al 10%, pero mantengamos la sensibilidad y la especificidad igual. Ahora el valor predictivo positivo disminuyó del 66 al 47%, mientras que el valor predictivo negativo aumentó del 94 al 97%. Aquí hay otro ejemplo donde solo cambiamos la prevalencia, esta vez del 10 al 1%, manteniendo los demás valores constantes. Ahora, el valor predictivo positivo disminuyó del 66 inicial, con una prevalencia del 20%,
al 47% con una prevalencia del 10% y al 7,5% cuando solo tenemos una prevalencia del 1%. El valor predictivo negativo aumentó del 94% con una prevalencia del 20% al 97% cuando tenemos una prevalencia del 10% y al 99,8% cuando la prevalencia fue del 1%. Por lo tanto, cuando la enfermedad se vuelve cada vez más rara, de menor prevalencia, el valor predictivo positivo disminuirá, pero el valor predictivo negativo aumentará. En este ejemplo, cambié el tamaño de la muestra de 100 a 1.000.000 de personas, pero se mantuvieron iguales los valores de sensibilidad y especificidad. Obviamente, tendremos más personas en todas las categorías, pero también permanecieron iguales los valores predictivos positivo y negativo. Por lo tanto, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo están determinados por la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad y no por el número de personas de la muestra. En este último ejemplo, mantuvimos la prevalencia en 1%, pero aumentamos la sensibilidad y la especificidad de 80 y 90% respectivamente al 99% para los dos valores. Un test con una mayor sensibilidad y especificidad resulta en una prueba más precisa, que debe reflejarse en valores predictivos positivo y negativo mejorados. Observemos cómo el valor predictivo positivo aumentó del 7,5% al 50%. La probabilidad de que un test positivo fuera un verdadero resultado positivo aumentó del 7,5% al 50%. Y el valor predictivo negativo aumentó del 99,8% al 100%. Hay que tener en cuenta que incluso si utilizamos una prueba de alta precisión, con una sensibilidad y especificidad del 99%, cuando la prevalencia es baja, en este caso solo del 1%, nuestra capacidad para distinguir a una persona infectada verdadera de una persona no infectada puede no ser más acertada que un lanzamiento de moneda al aire. En resumen, cuando una enfermedad es poco común o de baja prevalencia, aumentará el número de falsos positivos y también aumentará el predictivo negativo. Por lo tanto, en el caso de una enfermedad rara, cuando intentamos inferir que un resultado positivo de test representa a una persona con una enfermedad, disminuye, pero podemos estar más seguros de que un resultado negativo representará a personas no afectadas. Los aumentos en la sensibilidad y especificidad proporcionarán resultados más precisos, que mejorarán nuestra capacidad para distinguir los resultados positivos verdaderos y los resultados negativos verdaderos. Voy a utilizar el ejemplo de una prueba que recientemente ha autorizado el FDA para fines de diagnóstico en los Estados Unidos. Es una prueba que fue producida por la compañía Cellex. Esta prueba tiene una sensibilidad del 93,8% y una especificidad del 95,6%. Según algunos informes, la prevalencia del COVID-19 alcanza el 0,3%. En los Estados Unidos hay aproximadamente 990.000 personas con COVID-19 activo en una población de 330 millones de personas. Utilizando un test con una sensibilidad del 93,8% y una especificidad del 95,6%, si el resultado del test de un paciente es positivo, la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea realmente positivo? Asumamos que hay 100.000 personas en nuestra muestra. El 0,3% equivale a 300 personas infectadas y a 99.700 personas sanas. Un test con una sensibilidad del 93,8% producirá 281 resultados positivos verdaderos y 19 falsos negativos. Un test con una especificidad del 95,6% producirá 95.330 verdaderos negativos y 4.387
falsos positivos. Como se mencionó anteriormente, el valor predictivo positivo son los verdaderos positivos, 281, divididos por todos los resultados positivos, 281, más 4.387, lo que nos da un valor predictivo positivo del 6%. Por lo tanto, la posibilidad de que este individuo esté realmente infectado es solo del 6%. O dicho de otra manera, si se cree que la persona testeada es realmente positiva, tenemos un 94% de posibilidades de estar equivocados. En la práctica, si un consultorio tiene 2.000 pacientes y el 0,3% puede tener el virus, 6 pacientes podrían estar infectados. Y si se decide testear a un paciente y se obtiene un resultado positivo y utilizamos este test para tomar la decisión sobre cómo tratar al paciente, estaremos equivocándonos el 94% del tiempo. La buena noticia es que una decisión equivocada en este caso daría como resultado, por ejemplo, el uso de procedimientos extensos de control de infección para un paciente que probablemente sea COVID negativo. Supongamos que tenemos el mismo escenario, pero el resultado del test es negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente sea realmente negativo? Siguiendo el mismo criterio, 0,3% de 100.000 personas equivale a 300 personas infectadas con el virus y a 99.700 sin el virus o sanas. Un test con una sensibilidad del 93,8% significa que el 93,8% de las 300 personas infectadas dará 281 verdaderos positivos y 19 falsos negativos. Y una especificidad del 95,6% producirá 95,6% de las 99.700 personas sin el virus, o sea 95.313 verdaderos negativos y 4.387 falsos positivos. Si calculamos un valor predictivo negativo, tomamos todos los verdaderos negativos, 95.313, y dividimos este número por todo el número de resultados negativos, el verdadero negativo, 95.313, más los 19 falsos negativos. Esto nos dará un valor predictivo negativo de aproximadamente el 100%, en realidad del 99,98%. Por lo tanto, un resultado negativo del test sugiere que la probabilidad de que su paciente no esté infectado con SARS-CoV-2 es prácticamente del 100%. La buena noticia aquí es que obtener un resultado negativo probablemente signifique que el paciente no está infectado. ¿Qué sucede si contamos con un test más preciso? Mantengamos la prevalencia en 0,3%, pero aumentemos la sensibilidad y la especificidad al 99%. En una población de 1 millón de personas, una enfermedad con una prevalencia del 0,3% dará como resultado que 3.000 personas tengan la enfermedad y 997.000 personas estén sanas. Con esta sensibilidad, se obtendrán 2.970 test verdaderos positivos y 30 falsos negativos. Y con la especificidad del 99%, se obtendrá 987.030 verdaderos negativos y 9.970 falsos positivos, lo que le dará un valor predictivo positivo del 23% y un valor predictivo negativo del 100%. Por lo tanto, el valor predictivo positivo aumentará enormemente del 6 al 23% del ejemplo anterior, cuando la sensibilidad y la especificidad fueron más bajas, del 93 y 95% respectivamente. Un test aún más preciso aumentará aún más el valor predictivo positivo. Lo único que hice aquí fue cambiar la sensibilidad del 99 al 99,9% y la especificidad del 90 al 99,9%. Las personas enfermas y sanas seguirán siendo las mismas, ya que la prevalencia se mantuvo igual, pero ahora tendremos 2.997 verdaderos positivos y 3 falsos negativos,
y 996.003 negativos verdaderos y 997 falsos positivos. Los resultados de este test generarán un valor predictivo positivo del 75% y un valor predictivo negativo del 100%. Por lo tanto, podemos aumentar el valor predictivo positivo aún más en un test todavía más preciso. ¿Qué sucederá si la prevalencia aumenta de 0,3 a 3% en una población de 1 millón de personas? Ahora tendremos 30.000 personas enfermas y 970.000 personas sanas. El valor predictivo positivo con esta mayor prevalencia aumentará del 75 al 96,9%, pero nuestro valor predictivo negativo disminuirá solo ligeramente, pero seguirá siendo extremadamente cercano al 100%. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un test con una sensibilidad y una especificidad tan altas como sea posible, que nos dará una predicción mucho mayor de un resultado positivo de la prueba, que un resultado positivo represente realmente a una persona infectada. Y si tenemos un resultado negativo de la prueba, que éste realmente represente a una persona no infectada. Desafortunadamente, para tener un valor predictivo positivo superior al 50%, para una enfermedad con una prevalencia del 0,3%, como el COVID-19, necesitamos una prueba con una sensibilidad y especificidad superior al 99,7%. Como hemos visto, los test de laboratorio dependen de varios factores que determinarán la precisión de los resultados, pero hay otras variables que también pueden jugar un papel importante. Por ejemplo, el momento y la calidad de las muestras que se recogen. El CDC de Estados Unidos recomienda el uso de hisopos nasofaringios para detectar el virus, ya que en la mayoría de los pacientes, la nasofaringe parece tener la mayor concentración del virus. Las muestras de Torunda nasofaringea son técnicamente difíciles de obtener, y una recolección subóptima puede reducir la sensibilidad de la prueba y aumentar la probabilidad de obtener falsos negativos en un paciente con el virus. También es probable que el test del hisopo de la orofaringe reduzca la sensibilidad. El momento de la recolección de la muestra también es importante porque la cantidad de virus representado en la nasofaringe varía durante el curso de la infección. Idealmente, la muestra debe recolectarse cerca del momento en que aparecen los síntomas para lograr la mayor sensibilidad del test. Los pacientes que están infectados, pero que aún no tienen síntomas, pueden dar resultados falsos negativos, al igual que aquellos cuyos síntomas están disminuyendo. En resumen, con 3 variables o factores diferentes, la prevalencia de la enfermedad, la sensibilidad y la especificidad de los tests, podemos evaluar la probabilidad de que un test positivo represente a una persona verdaderamente infectada y que un test negativo represente a una persona verdaderamente negativa. Espero que esta presentación haya brindado información útil sobre cómo interpretar los resultados positivos y negativos de los tests. Así que muchas gracias por su atención y hasta pronto.